Distribución muestral de la media. Entonces decíamos, vamos a suponer que una población consiste en los valores 1, 2 y 5 y me piden que liste todas las muestras posibles con reemplazo de n igual a 2. También las medias muestrales y sus probabilidades individuales. Tengo que calcular la media de la distribución muestral y me preguntan que las medias muestrales coinciden con el valor de la media poblacional. Entonces me están diciendo, construya la distribución muestral de la media. 2, calcule el promedio de la distribución muestral de la media. Y 3, pues dígame si él es un estimador de la media poblacional. Entonces, vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, ¿cuál es mi población? Si yo quiero hacerlo aquí en gráfico, pues mi población es 1, 2 y 5. Me dice que ya me dan la media de la población, claro. New es 1 más 2 más 5 dividido 3 datos y esto me daría 8 tercios. Lo que yo tengo que ver es que si al calcular el promedio de mi distribución muestral de la media, el promedio de todas las medias de esa distribución, me tiene que dar este mismo 8 tercios. Entonces voy a construir las medias. Entonces él me dice que lo haga con reemplazo con n igual a 2. Voy a construir las muestras. Entonces una muestra es esta de aquí. Otra muestra será este de acá, el 2 con el 5. Y bueno, otra es también el 1 con el 5. 1, 2, 3, pero como dice que es con reemplazo, entonces también tengo una muestra 1 con el 1, 2 con el 2 y 5 con el 5. Entonces, así ya he empezado a listar todas las muestras posibles de tamaño 2 y las he puesto aquí. El 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 5, 2 con 1, 2 con 2, 2 con 5, 5 con 1, 5 con 2 y 5 con 5. Ya listamos todas las muestras posibles. Dice que calcule las medias muestrales, o sea, las medias de cada una de estas muestras, medias por separado. Entonces sería 1 más 1 dividido 2 datos, me daría 2 sobre 2 y me da 1. 1 más 2 me daría 3. 3 dividido 2 me da 3 medios, que es 1.5. 1 más 5, 6 dividido 2 me da 3. 2 más 1, 3 dividido 2 me da 1.5 y así con todos los demás. Entonces ya he calculado la media de cada una de estas muestras. Ahora voy a calcular la probabilidad de las medias de esta distribución. Entonces sería el 1.0. Sería 1, perdón, de la muestra. El 1,1 sería una opción de 9, entonces por eso me da un noveno. El 1,2, ¿cuántas veces? Me aparece una vez de 9, entonces por eso me da un noveno. El 1,5, ¿cuántas veces aparece? Una vez de 9, entonces voy a calcular esa distribución de probabilidad de las muestras, no es de la media, sino de las muestras. Aquí está. Si yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si yo sumo todo esto, que me da 9 sobre 9, me da 1 o el 100%. Por lo tanto, sí es una distribución de probabilidad y de las medias también. Bien, pues ya he construido mi distribución muestral de X barra. ¿Por qué X barra? Porque yo estoy encontrando la media de cada una de estas muestras. Ahora procedo con la segunda pregunta. Calcule la media de la distribución muestral. Entonces es new igual a la sumatoria de X por su probabilidad correspondiente. Entonces empiezo 1.0 o 1 por un noveno más 1.5 por un noveno. Pero ¿cuántas veces aparece el 1.5? 1, 2, 2 veces. Entonces por eso aquí es 1.5 por 2 novenos. Más el 3 aparece 2 veces, entonces sería 3 por 2 novenos. Sigue el 2. El 2 aparece una vez, entonces sería 2 por 1 noveno. Eso lo podemos ir escribiendo aquí. Entonces sería el 1
por 1/9 más el 1.5 por 1/9, pero ¿por cuántas veces aparece el 1.5? 1, 2, por 2, más el 3 por 1/9. ¿Cuántas veces aparece el 3? 1, 2, por 2, más el 1.5 ya, el 2 aparece una vez, entonces aquí sería 2 por 1/9, más el 3.5 aparece dos veces, veámoslo aquí, por 2, más el 5 por 1/9 aparece una vez. Bien. Todo esto, si usted lo realiza, le da 8/3. Me preguntaba, ¿la media poblacional es 8/3? Sí, lo acabamos de ver, la media poblacional es 8/3. ¿Las medias muestrales coinciden con el valor de la media poblacional? Sí. Las medias muestrales, que es esta de aquí, o sea, el promedio de todas estas medias muestrales es igual a el promedio poblacional. Entonces, así hemos dado respuesta a que la media de las medias muestrales es un estimador de la media poblacional. Bueno, si ustedes hacen el ejercicio en vez de la media, en vez de la proporción, con la mediana, se van a dar cuenta que este resultado que ustedes calcularon aquí no va a dar igual al resultado de acá. Entonces, como tarea, les queda hacerlo para la mediana. Vamos a definir qué es la variabilidad del muestreo. El valor de un estadístico, o sea, el valor de un dato en la muestra, como por ejemplo la media muestral X barra, depende de los valores particulares incluidos en la muestra. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, este X barra aquí. Este 1 depende pues, de estos datos que están en la muestra. El 1.5 depende de estos dos datos. El 3 de acá, por ejemplo, depende del 5 y el 1. Entonces, cada uno de ellos está ligado pues, a cuál es el valor correspondiente en sus muestras. Esta variabilidad, ¿cuál variabilidad? Mire, de 1 pasa a 1.5, de 1.5 a 3, de 3 a 1.5. O sea, cada vez que yo cambio de muestra, la media o la X barra también va a ir cambiando, ¿no? Entonces, la variabilidad de un estadístico se denomina variabilidad de muestreo. Bien, por si necesitamos hacer una conclusión teniendo presente variabilidades. O si en algún texto se encuentran este dato, pues entonces ustedes puedan saber a qué se refiere. Entonces, ahora sí, ¿cuáles estadísticos son buenos estimadores de parámetros? Yo les había dejado la tarea de la mediana, pero aquí lo pueden encontrar también. Aquí tenemos nuestra muestra. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este cuadro? Hemos ampliado este ejemplo y lo hemos ampliado en el sentido de que ya no es para la media, sino que lo vamos a hacer para la media, para la mediana, para el rango, para la varianza, para la desviación estándar, para la proporción y ya. O sea, todos los datos posibles a estudiar, ya sea en una población o en una muestra. ¿Listo? Bien, entonces hemos ampliado este ejemplo, así que tenemos nuestras muestras de tamaño 2, con mi conjunto de datos poblacional que es 1, 2 y 5. Tenemos aquí las muestras de tamaño 2 que las hemos listado. Aquí teniendo en cuenta el número impares para la proporción, ¿sí? Porque si yo lo hago para pares me va a dar otro ejercicio. Bueno, entonces de resto para la media, mediana y demás no me interesa si son pares o impares. Yo aquí tengo mi muestra, 9 datos. Son muestras de tamaño 2 con reemplazo. Aquí tengo mi media. Entonces, de la muestra, por ejemplo, de la primera muestra, 1 con 1, ¿cuánto me da la media? 1 más 1 dividido 2 me da 1. 1 más 2 dividido, perdón, 1 más 2, 3 dividido 2 me da 3 medios, que es 1.5. Y así construyo toda la media. Ahora vamos con la mediana. Entonces,
hacen el ejercicio, ustedes tienen la tarea de construir para estos dos datos cuánto le da la mediana, para estos dos cuánto le da la mediana, pues si se dan cuenta es la semisuma de los datos que están aquí. Les adelanto eso. El rango, 1 menos 1 me da 0, 2 menos 1, 1. Recordemos que el rango es el dato máximo menos el dato mínimo. 5 menos 1, 4, 1. Aquí pues lo cambio, 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. 5 menos 2, 3. 5 menos 1, 4. 5 menos 2, 3. Y 5 menos 5, 0. La varianza, bueno, ustedes la pueden calcular con estos datos. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la proporción de números impares, es decir, entre estos dos, ¿cuántos impares tengo? Entonces, son 2 de 2. Por eso 2 dividido 2 me da 1. Aquí tengo 1 de 2, me da un medio que es 0,5. 2 de 2 me daría 2 dividido 2 que me da 1 y así construyo toda la proporción. Y la probabilidad para cada uno de ellos, de estos de aquí, está cuántas veces aparece la muestra 1,1, pues una vez de 9. La 1,2 una vez de 9 y ahí termina. Ahora sí, media de los valores estadísticos, o sea que se va a calcular la media como este new de aquí, como este que calculamos aquí. Si ustedes calculan new, en el primero le da 8 tercios, en la mediana le da 8 tercios, en el rango da 16 novenos, en la varianza 26 novenos, la desviación estándar me da 1,3 y en la proporción me da 2 tercios. Ahora, parámetro poblacional, o sea, ustedes van a calcular para la media. Entonces, la media ya lo hicimos por aquí. ¿Cuánto dio la media de los datos de mi población? Me dio 8 tercios, entonces ese es el que coloco aquí, 8 tercios. La mediana, entonces, usted tiene el dato poblacional 1, 2 y 5. Pues tienen que calcular la mediana, que es el dato central, que es 2, por eso aquí pues tenemos el dato 2. La media pues, sería 1 más 2, 3, más 5, 8 dividido 3, por eso aquí está 8 tercios. El rango, entonces 5 menos 1 me da 4. Calculan la varianza de estos datos, calculan la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de esta varianza, y calculan la proporción de números impares. Yo tengo dos impares, que es el 1 y el 5, de estos tres datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues comparar cuál me estima a cuál. Entonces vamos a seleccionar aquí en verde el que me estima. Entonces, pregunto, la media de los valores estadísticos de la media de la media, ¿me estima la media poblacional? Sí. Aquí están iguales. La media de la mediana, ¿me estima la mediana poblacional? No. Por eso decíamos que la mediana no es un buen estimador. La media de los rangos, ¿me estima el rango poblacional? No. La media de la varianza, ¿me estima la varianza poblacional? Sí. La media de la desviación estándar, ¿me estima la desviación estándar poblacional? No. La media de la proporción de números impares, ¿me estima la proporción de números impares poblacional? Sí. Entonces, ¿quiénes son buenos estimadores? Tenemos sí, sí y sí. O sea, la media, la varianza y la proporción. Y eso es todo en cuanto al tema de distribuciones y estimadores muestrales. Hasta luego.